Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP, quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad. Y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil, detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP. Llevamos vida a tu vida. En la Personería de Popayán te brindamos asesoría legal e intervenimos ante las autoridades competentes en la protección y defensa de tus derechos. Te orientamos en salud, educación, tránsito, cultura, servicios públicos, víctimas, derechos humanos, asuntos administrativos y penales. Estamos ubicados en la carrera sexta número 421, primer patio de la Alcaldía de Popayán, al PBX 833-3030. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de www.personeriapopayán.gov.co. Tus derechos son nuestra prioridad. Voces de la mañana. Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP, quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad. Y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil, detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP. Llevamos vida a tu vida. En la Personería de Popayán te brindamos asesoría legal e intervenimos ante las autoridades competentes en la protección y defensa de tus derechos. Te orientamos en salud, educación, tránsito, cultura, servicios públicos, víctimas, derechos humanos, asuntos administrativos y penales. Estamos ubicados en la carrera sexta número 421, primer patio de la Alcaldía de Popayán, al PBX 833-3030. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de www.personeriapopayán.gov.co. Tus derechos son nuestra prioridad. Voces de la mañana. En Colombia son las 7:05 de la mañana de hoy, martes 22 de febrero del año 2022, y llegamos a la comunidad de sus hogares a través de pitodigital.com. Recuerde que las plataformas virtuales nos llevan a la información. Pico y placa para hoy corresponde para vehículos con matrículas terminadas en 9 y 0. 9 y 0, medida que rige desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Hoy es un día bastante singular. Hoy es el día 22 del mes 2 del año 22, 5-2, y se puede leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bueno, no sabemos eso qué tanto puede influir, pero es un tema curioso.
para los que les gusta la numerología, algún entendimiento podrán tener. Saludamos a esta hora a nuestro compañero de labores, el abogado y periodista, el doctor Gonzalo Paredes. Chalo Paredes. Chalito, buenos días, qué gusto hablar con usted. Enrique, mucho gusto. Bendiciones a ti, por supuesto, a la producción y a todos los que se acercan en esta mañana a este buen y excelente programa Voces de la Mañana. Bendiciones, fuerte abrazo. ¿Cómo va todo? Señor, hoy trataremos varios temas, doctor Paredes, varios temas. Ok. Noticias de orden público, noticias de la política, noticias de las administraciones, noticias del acontecer, la denuncia ciudadana y obviamente los temas más relevantes que ocurren en la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca. No podemos arrancar este espacio de Voces de la Mañana sin la consabida palabra del Señor. Ese mensaje espiritual que nos llena de alegría, nos lleva de entusiasmo y sobre todo nos llena de regocijo el corazón para tratar de ser mejores personas cada día más. Y cuando somos mejores con nosotros mismos, pues seguramente vamos a reflejar eso con los demás. Doctor Paredes, ¿cuál es el mensaje para hoy? Totalmente de acuerdo. La palabra es vida y cuando comes la palabra, produce vida en ti y eso es lo que va a emanar de ti, vida. Él es la vida, Él es la palabra, Cristo es la palabra. Por eso cuando nos introducimos en este tiempo precioso de comer la palabra, recuerda que Él lo dijo. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Papá Dios. Entonces yo debo comer este alimento diariamente, así como es necesario comer ese otro alimento que fortalece nuestro cuerpo, también debemos entrar en este ejercicio precioso de comer la palabra de vida. Estamos hablando de gracia, de la palabra gracia, y ayer determinábamos consecuentemente con las escrituras que la gracia es Jesucristo. El regalo inmerecido de Dios es la entrega de su unigénito Hijo para que habitara en nosotros. Recuerda que el propósito es la vida eterna. Él es la vida abundante, Él es la vida eterna y vino a habitar en ti y en mí. Eso es maravilloso. Es el beneplácito, eso fue su voluntad, así lo quiso. Amén. Dice la palabra en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Recuerda que el pacto de la ley se extinguió cuando se consumó la obra terminada de Cristo Jesús. Esa es la línea divisoria, un pacto de ley que nadie pudo cumplir, y necesitábamos un Salvador porque quien no cumplía la ley era castigado severamente. Y Él vino a cumplir la ley, pero a tomar nuestro lugar de pecado. Y dice la palabra, pero, escúchame bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia y la verdad. Ayer hablábamos de rectitud. ¿Cuál es la rectitud delante de Dios? ¿Cuál es la forma de ser recto delante del Señor? Y hay una sola, la justificación por medio del Señor Jesucristo. Por eso decía la palabra que siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque así le plació a papá, por la entrega de su Hijo. Por eso nos justificó y hoy somos justos delante de Él, no por nuestras obras, sino por la obra terminada y consumada de Cristo en la cruz. Esa es la rectitud. Y hoy te quiero hablar desde cuándo, desde qué momento de la eternidad empezó el Señor a determinar esta gracia sobre nosotros y nos lo enseña las escrituras en Gálatas 1:15. Mira esto tan precioso y creo que va a ser el tema también referente de hoy y gloria a Dios por esta palabra. Pero cuando agradó a Dios, fue el beneplácito, fue su voluntad. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, escúchame bien, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es precioso. Ahora tocaremos también otra palabra maravillosa que nos habla
desde esa eternidad maravillosa donde la palabra nos enseña que desde el vientre, donde estabas ahí, cuando eras un embrión, cuando te formabas dentro del vientre de tu madre, tu Dios, el Dios Todopoderoso, te llamaba, te escogía por su gracia. Y esto es precioso. A esto hay que darle un gran amén porque desde allá nos escogió el Señor. ¿Qué te parece, Carlos Enrique? Sí, señor. Amén. Oiga, y esa palabra de hoy es bastante significativa para lo que está pasando en Colombia. Se habla de que cuando sale del vientre de su madre se le entrega al Señor. Estamos hablando de nacimiento, estamos hablando de ese ser gestante de vida que es la madre. Y obviamente ese ser que se convierte en vida desde el mismo momento de la fecundación. Ese es el debate jurídico que se ha planteado desde hace un tiempo, muchos años, respecto a lo que hoy es noticia a nivel nacional y que infortunadamente el desconocimiento y la mala lectura e interpretación de la normatividad lleva a muchas personas al equívoco, a la confusión, a la desinformación. Y obviamente son situaciones que hay que ir clarificando poco a poco. Y qué bueno poder contar aquí con la presencia de un gran abogado como lo es el doctor Gonzalo Paredes, para que debatamos ese tema. Ayer pasó lo que veníamos hablando desde la mañana. 9 personas, que son los que componen la magistratura de la Corte Constitucional, decidieron sobre la situación que sobre el aborto se refiere. 5-4 quedó la votación. 5-4. Ese es el primer mensaje, doctor Paredes. Ese es el primer mensaje que hay que dar a la opinión pública respecto a la disparidad de ese criterio que por una persona se genera una mayoría y obviamente en ese orden de ideas se tiene que votar y se tiene que sancionar. Esta jurisprudencia ha causado gran revuelo. Despenalización del aborto, dicen unos. El aborto se acabó. Recordemos, el delito del aborto se acabó. Recordemos que el artículo 122, capítulo 4 de la ley 599 de 2000 trata del aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro lo causare, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Recordemos que la Corte Constitucional, en sentencia anterior, había permitido en 3 eventos especiales la terminación anticipada de la vida de una persona, de un feto. Es que haya sido por causa de una violación, que tenga malformaciones y que corra peligro la vida de la madre. Esas son las únicas 3 circunstancias. La pregunta para preparatorio, doctor Paredes, es: ¿se acabó el tipo penal del aborto, como muchas personas han interpretado la sentencia de la Corte del día de ayer? Creo que la norma fue declarada inexequible parcialmente, ¿no? Condicionada, porque la expresión de la norma advierte cualquier clase de intervención en la vida, ¿no? Es decir, desde desde el mismo embrión, cuando se ataca la vida desde la órbita del feto. Pero hoy la norma, o mejor, la Corte nos habla de un espacio de 24 semanas, es decir, ahí no hay delito. Si se pasan las 24 semanas y atentas contra la personita, el feto, por supuesto habría delito. Entonces ahí es el condicionamiento de la norma, porque aquí la norma nos habla de la mujer que causare su aborto o permitiere que otro le causare, de momento de la concepción. Si intervienes en el desarrollo de la vida que tiene la mujer, ahí cometes delito.
Sin embargo, la Corte nos habla de 24 semanas, es decir, si en ese lapso tú intervienes, ya no cometes delito. Ese es el panorama, ¿no?, que se nos presenta con la decisión. Obviamente habría que hacer una lectura juiciosa de todo el panorama que nos ofrece la decisión, pero, digámoslo, en términos superfluos, dentro del marco potencial del delito, no se comete delito si se afecta la vida del bebé que está en el vientre dentro de las 24 semanas siguientes a la concepción. Ese es el panorama que se nos ha presentado, ¿no? Y obviamente, pues siguen los tres ítems que nombraste ahora frente a la posibilidad de poder, pues que el aborto sea legal en esos tres puntos absolutamente ya definidos con anterioridad, mi querido Carlos Enrique. Bueno, segunda para preparatorio. Los tres elementos que se permiten, que se utilizan para permitir la terminación anticipada de la vida, de esa vida, aplican antes de los 24 o posterior a las 24 semanas, entendiendo que el tipo penal del aborto sigue vigente en Colombia. Lo que ha habido es una modificación al tipo penal, lo cual vamos a debatirlo y vamos a clarificarlo en los minutos siguientes, pero para que quede claridad, no es que se haya acabado el tipo penal. El tipo sigue, el delito sigue estando en la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. Esos tres elementos para la terminación aplican para antes o para después de la semana 24. Los elementos siguen, es decir, antes y a posteriori. Es decir, los tres ítems continúan, ya no sufren modificación. Bueno, hay que advertir algo, ¿no? La norma está y está como está. Había que modificar la norma y eso es un trabajo que le corresponde al legislador, no a la Corte. Ya, la Corte ha sacado un pronunciamiento, un debate donde un conjuez ha hecho, digámoslo así, complementa la discusión muy equitativa, 5-4, y el conjuez es el que toma la decisión y obviamente se aplaude la posición porque se suma al grupo que verificaba las condiciones de modificar esta norma, ¿no? Pero la norma está y habría que sufrir las modificaciones respectivas y le corresponderá al legislador. Pero los tres ítems, en cualquier momento, de su concesión, después de que se pruebe pues tal situación, podría intervenir en la gestación del bebé, ¿no? Eso es lo que nos dice la normatividad, mi querido Carlos Enrique. 24 semanas son 6 meses. Y aquí viene el otro debate. El debate científico y clínico. Si usted le pregunta a un médico ginecobstetra qué opina de esa decisión, están absolutamente en contra y las voces se han presentado en rechazo. ¿Por qué? Porque vino el debate, doctor Paredes, respecto a cuándo se puede considerar persona. Pero una cosa son los atributos de la personalidad y la concepción como persona, y otra cosa es un hecho natural que es el de la vida, la creación de vida. Y científicamente ya está probado que la vida se crea desde la fecundación. Allí comienza a gestarse la vida. Y ese debate es científico, clínico, social y jurídico. Y uno entendería, doctor Paredes y televidentes, que cada uno tiene su concepción, su postura, su pensamiento. Y entra a ser parte de este debate para la parte clínica, para la parte médica, la objeción de conciencia. Entendida la objeción de conciencia como un derecho constitucional, en donde promulga
esa carta del 91, que nadie puede ser obligado a hacer lo que a su conciencia no se le dicte. Está en la Constitución. Ahora bien, con la normatividad anterior, incluso se presentaban circunstancias bastante complejas, porque muchos galenos se negaban a la práctica de este procedimiento clínico, que es la terminación de la vida de un feto. Y ese debate hoy nos tiene algunos con grandes alegrías por haber logrado ese propósito, y otros con grandes preocupaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sin meternos en el debate religioso, doctor Paredes, que es este otro paseo, hay un tema de moralidad pública. A usted, a su criterio, como conocedor de estas situaciones, como litigante en el derecho penal desde hace muchos años, ¿qué opinión le mereció esa decisión de la Corte Constitucional? A ver, digámoslo de esta manera. Cuando lo vemos desde el marco del derecho, yo debo ajustarme a lo que la norma me dice, ¿no? Cuando hay una existencia legal, dice, toda persona principia al nacer, es decir, al separarse completamente de su madre. Ahí se tiene como persona. Eso. Ya, como persona. Y es decir, en ese ejercicio, antes no. Estamos hablando del marco normativo, ¿ok? Que obviamente va en contra absolutamente de la verdadera esencia de la vida, el contenido de la vida, ¿ok? Por eso el marco normativo me podría decir a mí, él todavía no tiene derecho. Entonces, ¿quién tiene derecho sobre aquella persona que aún no tiene derecho? ¿Ya? La que lo tiene, la mamá, la que lo lleva en el vientre, es su persona. ¿Ya? Ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera dentro de un marco legal, dentro de un marco constitucional. Entonces ese ejercicio mental nos inhibe, nos aparta, nos ciega de la verdadera ciencia de la vida. Entonces el marco de derecho es persona, apenas se desprenda de la mamita. Pues antes no, ese es el ejercicio que se ha hecho, y obviamente es un ejercicio absolutamente contrario a la verdad, a la esencia de la vida. Mira, yo no puedo hablar, y no es un debate religioso, déjame decirte, Carlos Enrique, porque si fuera un debate religioso, entonces es un debate de hombres, porque la religión es de hombres, ¿ok? Aquí no hay un marco donde podamos introducir en la religión al Señor, a Dios. Él no es creador de religiones, Él es creador de vida. Él dio la vida. Por eso entregó a su unigénito Hijo. Así le suene esto, ese marco religioso, el tema de la Biblia. No. Es un tema tan precioso, pero como falta entendimiento de esta verdad, y así lo dice la palabra, por falta de conocimiento, el pueblo se perdió. Recuerda que lo hablábamos el otro día con nuestro invitado Efraín, el doctor Efraín, y en ese ejercicio no entendemos, no comprendemos la esencia preciosa de la vida. Entonces, cuando entramos en este escenario de incomprensión, avalamos y aplaudimos decisiones como estas. Aplaudimos y avalamos y nos regocijamos y hacemos fiesta y celebramos porque se nos permite hoy, y déjame decirte así tajantemente, matar a un ser humano, matar a una persona, porque eso es lo que se permite con este escenario. Y no tengo absolutamente nada en contra de las personas que proyectaron este ejercicio en su derecho y que celebran, porque a veces lo miran a uno y dicen, no, es que estás en contra de aquellas personas, que porque son homosexuales o porque son feministas. No, tengo amigas, amigos preciosos a quien respeto y amo,
que tomaron su decisión en su vida, que tienen todo el derecho, y eso de mí se aparta cualquier circunstancia de esas. Y sabes, grandes personas a quien respeto y admiro mucho. Entre ellas una gran amiga a quien sacaría el pecho por ella en cualquier circunstancia. Sin embargo, no se trata de este ejercicio, es que son estos o son los otros, sino de conocer, porque es el conocimiento de lo que verdaderamente significa la vida. Y cuando y permíteme, porque este ejercicio tengo que hacerlo, y deberíamos hacerlo todos, por eso la invitación permanente es esa, Carlos Enrique, que podamos en algún momento entender que así como una constitución está hecha para todos, no es VIP, no es solamente para abogados o para gente que conozca un poco de derecho, es para todos, para que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. También la palabra no es para el sacerdote, para el pastor, para el líder, no, es para que conozcamos la esencia de la vida. Recuerda que es vida, la palabra es vida, y ella nos enseña como la palabra de hoy. Y no es ningún acomodo en este ejercicio, porque desde ayer empezamos a hablar del tema de la gracia, ¿recuerdas? Dije que íbamos a estudiar, y preciso hoy sale una palabra tremenda cuando dice que a Dios le agradó desde el vientre de tu madre separarte. O sea que tienes una concesión preciosa en Dios de la vida, es decir, desde el marco del vientre de tu madre, desde allá. Y hay otra palabra, ahora la revisamos, que nos dice que de antes que estuviéramos allí ya nos escogía el Señor. Esto no es religión, esto es una verdad preciosa, pero si la desconozco, obviamente voy a entrar en choque con esta verdad y voy a aplaudir otro ejercicio diferente a la verdad que es en Cristo. Aquí hay varios temas que analizar. Entre ellos, ¿quiénes son los promotores y las promotoras de estas iniciativas? Y vuelvo y con el respeto absoluto de todo el ser humano en Colombia y el mundo entero, pues los criterios deben interpretarse no solamente de una manera teleológica, dogmática, jurídica, sino también dentro de todo su contexto, dentro del tema clínico, humano, todo el contexto. Queda uno sorprendido, doctor Gonzalo Paredes, de que entre otras cosas, leía yo ayer entre tantas cosas que me llegaban, porque pues las personas lo van consultando a uno, entendiendo de que pues en algún momento uno puede tener un conocimiento un poco más allá sobre toda la norma jurídica. Y entonces estamos en una sociedad de doble moral, doctor Paredes, de doble moral. Aquí le llamamos crueldad a una corrida de toros cuando le clavan una espada por la espalda al toro, o cuando cogen una vaca de la cola y la arrastran hasta hacerla caer, como el famoso coleo en los llanos orientales. Le llamamos eso crueldad, pero a una vida, porque existe vida, hay palpitación del corazón, hay actividad neuronal, hay recepción de los sentidos y el sistema nervioso. Eso está científicamente comprobado. Pero a eso le llamamos un derecho. O sea, vale la pena decirlo, y creo que en este ejercicio no lo hablamos como penalistas solamente, sino también como periodistas, padres de familia y ciudadanos de este planeta. Pero sobre ese particular, sobre el concepto personal, sí hay que hacer varias claridades. Pero como son las 7:30 en punto, vamos a hacer un breve corte para mensajes comerciales y ya volvemos, porque voy a presentar justamente lo que es para mi concepto esa decisión de la Corte, y el sentido se los anuncio. Provida, siempre seré un hombre de provida, porque no es lo mismo pensar en terminar la vida de un feto cuando se es padre,
que pensar en terminar la vida de un feto cuando usted ha tomado la decisión personal de decir, yo no quiero tener hijos. Son dos circunstancias, dos marcos totalmente diferentes. 7:31 minutos, una breve pausa, don Alex Valverde, y volvemos aquí, Voces de la Mañana. Perfecto. Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP, quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad. Y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil, detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y Alcantarillado de Popayán, SAESP. Llevamos vida a tu vida. En la Personería de Popayán te brindamos asesoría legal e intervenimos ante las autoridades competentes en la protección y defensa de tus derechos. Te orientamos en salud, educación, tránsito, cultura, servicios públicos, víctimas, derechos humanos, asuntos administrativos y penales. Estamos ubicados en la carrera sexta número 421, primer patio de la Alcaldía de Popayán, al PBX 833-3030. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de www.personeriapopayán.gov.co. Tus derechos son nuestra prioridad. Bueno, 7:33 minutos, volvemos a Voces de la Mañana. Hablaba usted, doctor Gonzalo Paredes, respecto del derecho de la mujer. El derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo, en tratándose a que esa vida que está dentro de su cuerpo aún no es persona, porque hay un código, hay una ley positiva que está escrita en un código que dice que no es persona, que solamente es persona cuando se desprende tan solo un instante de su madre, o sea, cuando sale cuando se corta el cordón umbilical y respira tan solo unos instantes, así dice la norma civil. Desde ahí se es persona. Mientras tanto, esa persona no tiene el derecho de la personalidad porque no tiene sus atributos. ¿Por qué? Porque todavía no ha nacido, el no nato. Ahora bien, viene el otro debate. El derecho de la mujer porque tiene a su hijo, tiene a esa vida dentro de su cuerpo. Pero resulta que esa es una vida que no se que la concepción no es unilateral. La concepción es de dos, hombre, mujer. Bueno, salvo algunas excepciones cuando se trata de la inseminación artificial. Pero claro, entendemos por simple lógica y sentido común que si una persona se hace una inseminación artificial, pues obviamente no va a querer abortar, salvo si llegara una excepción como sería, por ejemplo, una malformación. Pero ahí es donde entendería uno también otro debate, o abriría otro debate. ¿Es que acaso una vida es como cuando usted compra una camisa, una chaqueta, un reloj, un lapicero y le salió imperfecto y entonces usted lo puede desechar simplemente porque no tiene la tapita, entonces echémoslo? Entonces, como la vida viene con alguna dificultad, con alguna malformación o con alguna, entonces como viene imperfecta, entre comillas, ¿debemos desecharla? ¿Debemos acabarla? De hecho, se ha avanzado, es que aquí podemos ir por muchas líneas, doctor Paredes. Mire el tema de los apoyos y esa reciente normatividad en donde la interdicción pasó a un segundo plano, porque se logra establecer que todas las personas tienen la capacidad de hacerse entender. Y en el evento de hacerse entender es cuando se le coloca los famosos apoyos
a aquellas personas que otrora podrían haberse declarado interdictas. El tema de la pregunta es, doctor Paredes, ¿y en dónde dejamos el derecho de ese padre de familia sobre la decisión de la vida de un ser, de ese feto, por decirlo técnicamente, que también hace parte de él? Que si bien es cierto no está dentro de su cuerpo, sí hace parte de su vida, sí hace parte de su ser. Si vamos a la primacía de los derechos, pues entenderíamos que existe esa normas superiores. Pero, ¿y la participación? Aquí en Popayán tuvimos un caso hace algún tiempo, doctor Paredes. Sí. 7 meses de gestación. Un bebé de 7 meses nace, doctor Paredes. Muchos 7 mesinos he conocido. Incluso de los 6 meses que hoy la norma le está diciendo que es permitido. ¿Ese derecho dónde queda, doctor Paredes? Es un marco bien complejo porque volvemos al mismo, retrocedemos un poco en la referencia inicial y es el estatus que tiene la persona cuando nace. Ahí es persona. Antes no, antes está en el vientre de aquella persona que por falta de entendimiento cree que le pertenece solo a ella porque hace parte de su cuerpo. Es decir, ese marco es bastante complejo, absolutamente, porque es que cuando habría que decir cuándo yo tengo derecho como padre, ya cuando nace a la vida jurídica, la famosa figura, y no soy, por supuesto, amplio conocedor en el tema de lo civil familia, pero cuando nace la famosa patria potestad, cuando yo tengo ese derecho, pero también esa obligación sobre aquel que, ese nasciturus, cuando ese ejercicio prevalece, ¿ya? ¿Hasta dónde llega mi derecho para irrumpir en el derecho de aquella persona que dice, no, todo lo que tiene mi cuerpo es mío, me pertenece y ya está, para de contar? Entonces es un tema supremamente complejo, en que habría que abrir un debate, pero que creo que tampoco lo hemos dado, digámoslo, desde el marco de los derechos como padre, ¿no? De aquel que va a nacer, ¿no? Sería interesantísimo conocer todos los pronunciamientos sobre ese ejercicio del derecho que tengo yo como papá, a pesar de que el niño no haya nacido, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Pero vuelvo y te repito, más allá del derecho, porque lo que nos rige aquí son normatividades. Yo creo que la Corte hace un ejercicio, obviamente, sabio en el entendimiento del derecho. No voy a entrar a debatir el tema absolutamente normativo, porque seguramente se abrigaron en el derecho, ya en las posturas anteriores frente a la posibilidad de abortar o no, y hacen un ejercicio y se debate bastante equitativo en cuanto a los pronunciamientos, y un conjuez pues aplaude la posición mayoritaria en cuanto a que es un ejercicio que debe condicionarse, así lo advierte la nota de prensa, ¿no? Dice, la conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Es decir, ahí sí se convierte en delito, antes no. Pues, ¿de dónde este ejercicio nace? ¿Hasta dónde llega la capacidad de entender cuándo hay delito y cuándo no? ¿Por qué 23 semanas no es derecho para ese que van a hacer, pero después sí se vuelve derecho para aplicar la normatividad penal? Es algo que, bueno, habría que verificar las condiciones de esa sentencia, pero de ninguna manera, Carlos Enrique, aquí la situación es absolutamente clara frente a la vida, porque no estamos hablando de un derecho que nace, un derecho de la vida que nace después de desprenderse de la madre. Es un derecho a la vida desde la concepción.
Es que mire, doctor Paredes, aquí hay un tema. Para hablar de defensa técnica respecto al tipo penal del aborto, pues se vuelve una defensa absolutamente objetiva en el tema del código. Punto. El código lo dice, la norma lo dice, entonces no existe el delito. No da pie a debate jurídico. ¿Por qué? Porque es una norma que ya está establecida y tiene un antes y un después. No así el debate jurídico respecto a la semana 25. A la semana 25, donde se aplica el tipo pleno. Aquí se vuelve un tema absolutamente técnico. Si es antes de 24, no tiene ningún problema. Entonces, se practicará. Aquí estamos en una sociedad de doble moral, doctor Paredes. Aquí, en muchas oportunidades, basta, doctor Paredes, basta que una persona tenga a una novia, a una amante, a una amiga, a alguien, en una condición de embarazo no deseado, y en altos porcentajes la decisión más fácil es aborte. Este tema es un tema de educación, este tema es un tema de educación sexual, entre otras cosas, más de educación sexual. Cuando al final de cuentas la planificación en Colombia está mal concebida, doctor Paredes, creo yo. Creo que aquí los que debemos planificar de una manera bastante con mayor nivel es el mismo hombre. Al final de cuentas, la cantidad de espermas que puede producir un hombre son muchísimo más que el óvulo que produce la mujer una vez al mes. Y la cantidad de personas que puede, de mujeres que puede embarazar a un hombre son muchísimas más que las posibilidades que puede embarazarse una mujer, porque solamente será una vez. O sea, creo que esa carga está invertida a la hora de la planificación y poco se le enseñan en los colegios y en las universidades a muchas personas. Usted tiene absolutamente razón y yo comparto con usted esa posición. El tema es la vida, el tema es la vida. Obviamente, no con ello pretender desconocer esa normatividad que existe y que todavía es vigente y que no se ha acabado las 3 circunstancias que las cuales es permitido el aborto en Colombia. Entendería uno. Incluso en ellas podría existir también ese gran debate que en su momento se dio, porque sobre todo en el tema de la malformación del feto, doctor Paredes, es que una vida que se gesta no es una camisa que le sale imperfecta con un botón malo o con uno de más o uno de menos. Estamos hablando de vida, de vida. Tan vida hay, tan conocimiento hay, tan sentimiento hay, basta leer, basta documentarse de cuántas técnicas para el embarazo y la comunicación con el bebé, con el feto en el vientre. Música, poesía, no sé si usted ha visto, doctor Paredes, que esas técnicas se utilizan hace mucho tiempo, que la mujer gestante es objeto en su vientre de esos factores externos que van contribuyendo para que ese ser que está creciendo tenga unos estímulos externos que lo puedan llevar. Entonces le ponen música, le ponen poesías, le ponen lo que el padre y la madre quieran que su hijo vaya formándose, eso pasa. Entonces, no tiene conocimiento, no tiene sensibilidad, no tiene esa capacidad de recibir información. Claro que la tiene. Y esto es científico, esto es científico. Pues tristemente, doctor Paredes, hay quienes hoy alaban esa situación, con todo respeto. Usted no se da cuenta que cuando uno dice, doctor Paredes, con todo respeto, es porque va al riendazo. Cuando usted dice, con todo respeto, sí, total. le voy a decir, es porque va a un riendazo. Cójase duro, que lo va. Bueno, perdóneme, doctor Paredes, pero con todo respeto, y ahí sí, aténgase a lo que viene. Hombre, esto podría darse en una sociedad diferente, pero una sociedad de doble moral como la que tenemos nosotros, eso es bastante dañino a la hora de permitir entonces que esto se haga. He tenido la posibilidad de hablar con médicos ginecobstetras y se cogen la cabeza porque estas personas conocen, viven, sienten ese ejercicio de un bebé, de un feto, excúseme,
a las 24 semanas, que son 6 meses, con capacidad absoluta, y tienen todo en su organismo dispuesto para poder vivir en un ambiente externo del vientre de su madre. Pero bueno, como así es la norma y así es la ley, y 9 magistrados deciden que en final de cuentas no fueron 9 sino 5 personas decidieron que eso podía darse. ¿No cree que eso es algo inequitativo, doctor Paredes? Pues, digámoslo, por supuesto, ¿no? Hablando de ese marco de las personas que participan en el ejercicio de hacer derecho, dentro del marco de lo que se demandaba por parte de los que estaban activos, exigiéndole a la Corte se pronunciara sobre este aspecto, y obviamente, pues ellos celebran porque logran su objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es la motivación? Hay gente, uno lo escucha, hay personas, chicas, chicos, que los escucha uno, no tienen ni idea de cuál es la fuente, de dónde viene cuál es el ejercicio, por qué peleas esto. Pero hay otra gente que se ha metido en las riendas, trazando el derecho, y han exigido esto, ya en un debate interesante, y que obviamente merecía que se pronunciara, ¿no? Entonces podríamos decir que no son 5, sino que es la voz de mucha gente que está pidiendo que se hiciera este ejercicio en un derecho que tiene la mujer a decidir si tiene o no tiene a su hijo. Y bueno, y ese es un debate pues que uno saldría lastimado, digámoslo, desde el marco del derecho a su postura de lo que significa la vida, ¿no? Pero tú lo has dicho, aquí no es un marco. Bien, recuperamos comunicación con el doctor Paredes. No es vida que se está mostrando, que se está advirtiendo que hay una vida que fluye, que estás alimentando y que prontamente va a salir y vas a conocer. Entonces, en ese ejercicio es la falta de capacidad de entender vida. Y cuando no entiendes esta parte, y hay personas muy inteligentes que aplauden eso, ¿no? Y dicen, wow, ¿cómo tanta inteligencia ya puede menoscabar esta preciosura que es la vida que hoy habita en una persona, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que es el marco que trazan ellos en derecho y se apartan de un conocimiento mucho más amplio del derecho, mucho más allá de cualquier expresión. Dice la Biblia, gloríese el que se ha de gloriar en conocerme. No se alabe el inteligente en su inteligencia, no se alabe el fuerte en su fuerza, no se alabe el rico en su riqueza. El que se ha de alabar, alábese en conocerme. Esto es una expresión maravillosa de lo que es más allá de cualquier circunstancia del derecho, ¿no? Al derecho que amo. Mire, lo que expliqué hace un momento, lo preguntan los televidentes. ¿Requiere la autorización del padre y la madre? Resulta que no. Cero. Solamente, como diría el doctor Paredes, cero pollito. Y ese es el gran debate que también se presenta, es que acaso el derecho de quien también contribuyó con la creación de esa vida no es válido. ¿En dónde está el test de proporcionalidad de los derechos tanto de madre como de padre? Claro, bien podríamos decir, es que el padre no es el que lleva en el vientre al bebé, al feto, es la madre. Y la madre es la que tiene derecho sobre su cuerpo. Entonces, si tiene derecho sobre su cuerpo, ¿acaso quien contribuyó a eso no tiene derecho? Pues ese debate jurídico lo hicieron 5 personas en Colombia y decidieron que no necesitan la autorización del padre, simplemente la voluntad de la madre. Aquí en Popayán hubo un caso muy conocido de un gran amigo mío que luchó porque no se fuera a acabar la vida de su hijo con 7 meses de gestación. 7 meses. Entonces, eso es bastante triste, la verdad es muy triste. Yo lamenté muchísimo esa decisión. Ahora bien, no con ello querer decir que desde la profesión que
que con amor y cariño profesamos desde hace mucho tiempo, pues decir que los eventos son absolutamente individuales y habrá que analizarse en la individualidad cómo actuar frente a una situación de este tipo. Más de 400.400 abortos en Colombia se practican al año. Estamos en una sociedad de doble moral, en donde con una mano predicamos y con la otra ni practicamos. Entonces, tratar de ser un poco racionales respecto a ese tema es el mejor mensaje que uno podría dejar. Y creo yo, doctor Paredes, señor, las minorías, los grupos minoritarios, en procura de unos derechos que según ellos le han sido vulnerados, pues actúan en estas situaciones. Lo triste de esto, ¿sabe qué es, doctor Paredes? Sí. Que las grandes mayorías permanecen impávidas, permanecen anestesiadas o permanecemos anestesiadas. Porque al final de cuentas, quien propuso esta fue una sola persona. Fue una persona, una mujer profesional del derecho en representación de un colectivo de mujeres. Bastante reducido. No es la generalidad. Y si usted sale a las calles hoy, la gran mayoría están en contra del aborto. Es que la planificación, la terminación anticipada de una vida no es cuando tenga 6 meses de gestación. Es la educación y la racionalidad que debe tener con responsabilidad aquella persona antes de concebir o antes de sostener una relación que pueda colocar en riesgo la creación de una vida. Aquí me envían un mensaje, es una persona conocida, lo tengo acá y me hace esa pregunta. No voy a dar el nombre, por supuesto, pero sí me dice, ¿qué pasaría si fuera su hija? ¿Qué pasaría si fuera su hija la que no quiere tener el niño y se equivocó en la decisión de acostarse con un hombre? Venga, esa Imagínate pregunta... Venga, permítame, doctor Paredes, esa pregunta es buenísima. Conociendo a Gonzalo Paredes, para respondérsela a usted así es, conociendo a Gonzalo Paredes, creo que si tuviera hija, porque no tiene hija mujer, pero tiene 3 hijos hombres, lo primero que ha de hacer un padre con responsabilidad es en los tiempos prudentes, comenzar a hablarle a sus hijos sobre la responsabilidad de la actividad sexual. Eso ya no es un tabú. A un muchacho de 10 años, de 9 años, de 12, 13, 14 y de ahí para adelante lo que usted quiera, lo primero que hay que enseñarle es los riesgos que se pueden tener cuando se inicia una actividad sexual. Porque es que el tema no es de la niña solamente, ni del niño. El tema es la educación que reciben los hijos en sus hogares. Y no solamente en sus hogares, sino también en los colegios y en las escuelas. ¿En dónde están las cátedras justamente de educación sexual? Es que el tema no es a priori que un día apareció una niña embarazada o un niño embarazó a una niña, punto. No, el tema es de educación. Claro, pueden haber situaciones adversas, pero los índices se pueden reducir cuando existe un padre y una madre responsable que desde muy temprano le está diciendo a sus hijos, mire, ojo con esto, que estas son las consecuencias. Ese gustico, como diría el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ese gustico, hombre, se puede dar, pero las condiciones son estas, estas y estas para evitarse eso. Más que la pregunta, para decir qué tal que fuera su hija, es decir, en mi hogar seguramente espero no pase, porque yo le he hablado a mis hijos de cuáles son los riesgos que pueden tener y cómo deben cuidarse, y la planificación. Y un padre responsable debe hablarle a sus hijos de lo que le corresponde y los riesgos que puede tener en esas actividades sexuales. Creería yo que esa es la sí, esencia. Totalmente. Y porque en un ejercicio prudente de las consecuencias por mis actos, pues estamos llamados a responsabilizarnos de esos actos, ¿no? No puedo hacer yo absolutamente nada en contra de la consecuencia de lo que ocurre a través de los actos irresponsables
¿ya? Digámoslo de esta manera, que la niña no tuvo un papá que la guiara, o una mamá que la guiara, entonces se desenfrenó y obviamente cayó en una situación de estas. Ya la consecuencia dentro de un marco de posibilidades de una niña que sale, que se emborracha y que termina acostándose con un desconocido y queda en embarazo, no podría asumir, pobrecita, se equivocó, no tuvo una situación de vida anterior que pudiera advertirle que no estaba bien, pero sería abrirle la posibilidad a todo un ejercicio pues de imprudencia y de irresponsabilidad en un marco normal de vida, ¿no? Pero debemos asumir es un rol claro de las consecuencias. Es decir, si tienes una vida en tu vientre a consecuencia de una situación, una circunstancia, sea como sea que se haya dado, porque te enamoraste, porque el chico te habló al oído, qué sé yo, ya hay una consecuencia y tú tienes que asumirla, y ese es el rol que podríamos entender frente a un marco de posibilidades de que un familiar, una hija, la sobrina, pudiera estar en esta situación, pero es un debate de la vida, ¿no? Por eso, doctor Paredes, la Corte, ahí lo entendí, o sea, a medias, pero lo compartí y lo comparto. Por ejemplo, que el embarazo sea producto de una violación. Entendible. Pero resulta que usted puede darse cuenta muy temprano de si está en embarazo o no. Entonces esa terminación no afecta tanto a las 4 semanas, 5 semanas, que a la semana 24. 6 meses de gestación. Y uno podría entrar a ese debate. ¿Por qué si hay la misma vida desde el día 1 hasta la semana 24 habría? Ese ya es otro debate que uno bien podría darse, pero las circunstancias que conllevan a eso, pues bien podrían sopesar una decisión dolorosa, pero por eso sopesar una decisión. De eso debatió la Corte y por eso estableció esos 3 eximientes de esa responsabilidad, que es la violación, el peligro para la madre y aparte de eso. Ahora, venga, se me estaba pasando un tema. ¿Sabe por qué se justificó la terminación de un aborto de 7 meses de embarazo de la que le hacía referencia y que valga la pena refrescar memoria? Cuando se habla de peligro para la madre, entendería uno, doctor Paredes, que es un peligro de muerte, porque puede haber un sangrado, puede haber un desprendimiento de órganos, porque puede haber un paro cardiorrespiratorio, porque, en fin. Pero ¿sabe cuál fue el peligro que se argumentó? Un trastorno psicológico, porque no estaba preparada para poder criar un hijo. Esos son debates, doctor Paredes, que uno bien complejos, totalmente, le quedan en la cabeza y bueno, son muy complejos. Pero bueno, lo cierto es que, conclusión, el tipo penal del aborto no se ha acabado. Permanece los eximentes para poder terminar la vida de un feto con los 3 elementos que les dije anteriormente, y desde la semana 24 hasta la semana 24 es permitido sin penalización. De ahí en adelante, de la semana 25, pues obviamente se tipifica, se constituye el tipo penal. Pues hasta ahí dejamos, doctor Paredes, 8 de la mañana. Antes que, me voy a despedir con una reflexión. Más que mirar la paja del ojo ajeno, la viga del ojo, la paja del ojo ajeno, hagamos un acto de contrición y hablemos de qué tanta moral he podido obtener yo durante toda mi vida. Porque hablamos de muchas cosas, pero hemos sido unos malos practicantes. Y al final, en nuestra conciencia, quedan actuaciones que uno dice, sí, efectivamente, yo he cometido estos y estos errores. Entonces, no nos volvamos más papistas que el Papa y tratemos de poner un tema más de conciencia, autorreflexión
y un poco de inteligencia y análisis a la hora de comentar, porque las redes sociales permiten de todo. Bueno, ahí esperaremos qué pasa. Doctor Paredes, ¿con qué se despide? Claro que sí, no, y es un debate, vuelvo, repito, que se respeta mucho las posiciones de aquellas personas, no hay nada contra las personas que han tomado la decisión de proyectar esto y que aplauden, ya, sí, es sencillo, es la concesión preciosa de la vida. ¿En qué terminamos? Pues por supuesto con la palabra, con la vida, la palabra es vida, dice Jeremías 1, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es precioso. Este es el actuar de Dios antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. La vida es preciosa, ámala. Fuerte abrazo. Amén. Igualmente, doctor Paredes, muchísimas gracias, y gracias a Ronald Valverde, y nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en pitodigital.com. Y bueno, amar la vida, amar la vida, amar la vida en cualquiera de sus expresiones. Y un hijo imperfecto no es un lapicero para desechar en la basura. De hecho, creo que utilizo mal una palabra y presento excusas, porque creo que no es imperfección. O sea, yo creo que los televidentes me han entendido un poco respecto a lo que les quiero decir, porque al final todo en la vida es perfecto, porque por algo pasan las cosas. Y así es la naturaleza y así es el designio de Dios. Chalito, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Que pase buen día. Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP, quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad. Y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil, detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y alcantarillado de Popayán, SAESP. Llevamos vida a tu vida. En la Personería de Popayán te brindamos asesoría legal e intervenimos ante las autoridades competentes en la protección y defensa de tus derechos. Te orientamos en salud, educación, tránsito, cultura, servicios públicos, víctimas, derechos humanos, asuntos administrativos y penales. Estamos ubicados en la carrera sexta número 421, primer patio de la Alcaldía de Popayán, al PBX 833-3030. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de www.personeriapopayán.gov.co. Tus derechos son nuestra prioridad. Voces de la mañana.